deseada la conferencia de Óscar Mijayo Gómez, pero hay dos personas en la mesa, porque un corresponsal de televisión de un país en otro no hace nada sin su cámara. Y supongo que han estado un año trabajando juntos por todos los lados de Colombia, y supongo que en este momento de despedidas para Óscar ha querido que también su cámara esté con él. Diego Franco es antioqueño, estudió en Bogotá producción de televisión, ha trabajado en la agencia AP, en Univisión de Estados Unidos, ha sido nominado al Emmy en 2007 y trabaja en Radio Televisión Española desde el 2007 con dos premios, el Europa Award Press y el Globo de Plata. Óscar Mijayo Gómez, nacido en Ávila, pero madrileño de infancia, de juventud, que supongo que la juventud es la que marca el carácter, tiene dos características en relación a su estudio que me comentaba que son muy de destacar. Primero, no había demasiado dinero para estudiar y había que hacer un contrato con la universidad, que era la Universidad Francisco de Vitoria. Y segundo, la nota de selectividad, es decir, de ICFES, pues no le daba para más que para entrar en la carrera que se podía por la nota. Bueno, pues esas dos dificultades hicieron que tengamos aquí en este momento quizás a uno de los periodistas de más prestigio de España en la actualidad. Por lo tanto, las dificultades, bien aprovechadas, supongo que son un buen hándicap para el cambio. Acaba en 1999 la carrera de periodismo, o llamada también Ciencias de la Información, por lo tanto es un periodista, además con título de periodista, porque sabemos que a veces no es así, y ya entra como becario a Radio Televisión Española. Y los becarios muchos se van, pero Televisión Española dijo, con este me quedo, desde el primer momento. Y le gustó desde el primer momento informativos e internacional, excepto una semana que se dedicó a los deportes. El resto de su carrera es en la información internacional, porque le gusta contar, según sus palabras, lo que ocurre en el mundo. Le gusta verlo y contarlo, para enseñar que no todo es bueno, que hay injusticias, que hay guerra, que hay violencia y que la gente, pese a la comodidad, y aunque a veces la hora del telediario coincide con la comida y la cena, nos pueda fastidiar esa comida y esa cena, pero nos abra un poquito la conciencia. Por lo tanto, qué importante es la función de un periodista internacional que, por un lado, le tapa la boca o se la destapa a determinados gobiernos, no es el caso de este país, pero nos enseña lo que hay de verdad, no lo que nos quieren proyectar, y en segundo lugar nos enseñan las dificultades que hay en el mundo. Radio Televisión Española es una entidad pública, pertenece al Estado, le ha tocado trabajar bajo el mandato de Aznar, de Zapatero y de Rajoy, partidos muy diferentes, pero yo creo, con mi opinión, que Televisión Española se mantiene bastante al margen, creo que no influye demasiado en su trabajo. Ha tenido muchos compañeros de trabajo, trabajó en Madrid, en Internacional, y muy buenos, como Pedro Erquicia, y alguna muy conocida durante un año que se llama Leticia, pero que ahora se dedica básicamente a ser reina de España. Pero bueno, trabajó con ella como periodista un año. Después estuvo en Jerusalén como corresponsal en Oriente Medio, y desde el año pasado como corresponsal en la región andina, que es Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador. Y Panamá también en algunas ocasiones. En 10 días nos deja para retornar a su corresponsalía de Jerusalén. Aparte, es padre de la comunidad educativa, con lo cual le queremos dar a los dos, tanto a Diego como a Óscar, un fuerte aplauso, y esperamos disfrutar muchísimo de esta conferencia. Muchas gracias. Luis me propuso hace unos meses venir aquí a hablar sobre el conflicto de Oriente Próximo y el conflicto de Colombia, y claro, cada vez que alguien, y los que me conocen lo saben, cuando yo llegué aquí hablábamos sobre Colombia, sobre el conflicto colombiano, siempre yo respondía de la misma manera, ¿no? Yo he estado en 7, en 8 guerras, en Irak, en Siria, en Afganistán, en Libia, Palestina, Sudán, en Mali, y yo cuando llegué aquí pensaba que sabía de guerras, que sabía lo que me iba a encontrar, y cuando llegué y empecé a verlo vi que no tenía ni idea. Es decir, el conflicto colombiano es tremendamente distinto
a cualquier otro que yo me he encontrado, y como os digo, he estado pues en varios desde 2003. Es un conflicto muy extraño, muy particular, y que un año después de haber llegado creo que empiezo a entender justo cuando me voy, ¿no? Me gustaría luego no extenderme mucho, porque los periodistas, cuando nos dan mucho tiempo, empezamos a decir tonterías. Entonces me gustaría no extenderme mucho para que luego pudiéramos debatir un poquillo sobre precisamente las particularidades de este conflicto que le hacen tan diferente de todos los demás, ¿no? Yo empecé, como os ha dicho Luis, empecé desde siempre con la información internacional. Siempre quise dedicarme a la información internacional y empecé en Oriente Próximo. Mi primer viaje fue precisamente a Jerusalén, donde estuve haciendo una suplencia, y estuve allí un mes y medio más o menos, que fue mi primera toma de contacto sobre el terreno. Os recomiendo a todos los que queréis, porque veo que es un auditorio bastante joven, os recomiendo a todos los que queréis hacer algo, que os enfoquéis a ello y más o menos os preparéis, ¿no? Que fue lo que yo hice, fue ponerme con la información internacional. Yo empecé en Oriente Próximo cuando la segunda intifada estaba llegando a su fin. Fue el primer viaje. Oriente Próximo es una zona que siempre está en conflicto, ¿no? Es una zona, siempre está caliente. Además, no solo es entre israelíes y palestinos, es también el Líbano con Israel, la Franja de Gaza, Irak, Afganistán, Siria, Libia, lo que queráis. Siempre es un escenario muy caliente, un escenario en que a diario se producen noticias, y noticias muy impactantes, no solo de frentes de guerra. También tenemos atentados en las calles, tenemos atentados en el transporte público. Incluso aunque tú no quieras buscar la noticia llega aquí. Y precisamente os he puesto un vídeo en el que un palestino al que le habían embargado la casa, pues resulta que robó una excavadora. Ya habéis visto que en los últimos meses, en la última guerra de Gaza, también ha habido atropellos de soldados, atropellos de gente que estaba en las paradas. Bueno, aquí veréis que el palestino roba la excavadora, arremete contra varios autobuses y contra varios coches, hasta que un soldado, que es ese señor que veis ahí, vestido de azul, lo dispara y lo mata. Esto ocurrió a las puertas de nuestra oficina. Es para que os podáis hacer una idea de lo particular que es Oriente Próximo, que es que no es que tú vayas muchas veces a buscar la noticia, sino que la noticia pues viene de aquí. Es decir, el cámara, que en aquel entonces era Daniel Ruiz, pues tuvo muchos reflejos. En cuanto yo algo salió corriendo, yo salí detrás de él y pudimos ver esto, que os lo vamos a poner para ir amenizando un poquillo la presentación. Veréis que es una noticia bastante curiosa, ¿no? Lo has puesto ya, yo creo que he empezado. Casualmente, el militar era cuñado del agente que mató al responsable del ataque contra la escuela talmúdica en el que murieron 8 israelíes el pasado 6 de marzo. Vi cómo el bulldozer embestía la... Ha sido una carrera asesina de casi 1 kilómetro. Un árabe israelí de unos 30 años ha embestido con una excavadora a varios automóviles y a un autobús repleto de pasajeros, hasta que un soldado de permiso le detiene a tiros. Casualmente, el militar era cuñado del agente que mató al responsable del ataque contra la escuela talmúdica en el que murieron 8 israelíes el pasado 6 de marzo. Vi cómo el bulldozer embestía el autobús y pasaba por encima de los coches y las personas, nos cuenta el portero de nuestras oficinas, a 50 metros de donde han ocurrido los hechos. La excavadora ha salido de estas obras en la calle Jaffa y ha embestido al autobús. La violencia del choque ha hecho que el vehículo volcara, formando un gran charco de combustible. Enseguida se forma un gran dispositivo de seguridad para evitar que la gasolina se incendie mientras se evacúa a los heridos. La policía israelí asegura que es un atentado y que el terrorista pretendía llegar al populoso mercado de Mejane Yehuda para atropellar a la multitud. Mantienen que impedir este tipo de ataques es muy difícil porque casi no hay indicios de su preparación. Bueno, aunque parezca mentira, soy yo el que sale con más pelo y menos kilos.
Bueno, pues como veis, muchas veces la noticia llega a ti, es decir, no tienes ni siquiera que ir a buscarla. En el Oriente Próximo le das, como diríamos en España, una patada a una piedra y sale una noticia. Muchas veces tanto del lado israelí como del lado palestino. Yo diría que el conflicto entre israelíes y palestinos tiene muy poco que ver, si no nada, con el conflicto que tiene Colombia, ¿no? Empezando pues porque el conflicto entre israelíes y palestinos es un conflicto entre dos pueblos que históricamente han estado enfrentados y que cada vez tienen menos cosas en común, aunque existen importantes colectivos en ambas partes que intentan buscar nexos. Pero bueno, desgraciadamente yo diría que se está radicalizando, mientras que aquí en Colombia es un conflicto, digamos, fratricida, ¿no? Entre hermanos, ¿no? Es un conflicto larguísimo, además. Es un conflicto pues que dura quizá más que el colombiano, y ya es decir, que tiene más de medio siglo. Además se da en una zona que es geoestratégicamente muy importante en el mundo, pues con petróleo, rutas de comunicación, actores internacionales muy complejos, y sobre todo, bueno, sí tiene algo en común con el colombiano, yo diría que es los innumerables intentos de llegar a acuerdos de paz que han fracasado de una u otra manera. Y luego yo diría que es un conflicto bastante asimétrico, ¿no? Si podemos, vemos, por ejemplo, pues para que veáis, que sea un conflicto asimétrico, es decir, que Israel tenga una capacidad militar mayor, no quiere decir que Palestina no tenga capacidad de hacer daño en Israel o de matar en Israel. Tiene capacidad, lo único que tiene menos. Yo voy a poner ahora, vamos a poner ahí un par de vídeos. Este es de cuando empezó la anterior guerra de Gaza. El directo, si queréis, bueno, ponlo, el directo si queréis no lo saltamos. Como veis, bueno, muchas veces nuestro trabajo es ir y hacer un reportaje, por eso vamos con el cámara. Pero en otras ocasiones nos ponen delante de un punto de directo en un sitio donde hay, nosotros hablamos, nos tapan con unas imágenes que hemos enviado, que han llegado por agencias, y después damos paso a nuestro reportaje, otro reportaje. Esto es lo que hace aquí Ana Blanco, que antes estaba en el TD1 y ahora está en el TD2, pues me da paso a mí en un punto directo. Eso, si queréis, lo vemos un poquito, pero luego lo quitamos. Israel no cesa en sus combates en la franja de Gaza, y todo indica que prepara un ataque terrestre. Los bombardeos aéreos del fin de semana ya han dejado más de 300 muertos. En la frontera israelí se encuentra el enviado especial de Televisión Española, Óscar Mijallo. Óscar, ¿cuál es la situación en estos momentos? ¿Se prevé que ese ataque por tierra pueda ser inminente? Pues parece que sí, aunque es difícil de predecir. Nosotros esta mañana hemos sintonizado la radio de Hamás, que controla Gaza, y en ella la organización integrista... Aquí si veis, yo estoy en la franja de Gaza, detrás está el muro que separa Israel de la franja de Gaza. Es un muro de 9 metros de alto, y la franja de Gaza es un territorio que está totalmente cerrado. No se puede entrar. Tiene 40 kilómetros por 12. Y ahí no se puede ni entrar ni salir. Estas son las imágenes a las que hacía referencia, los tanques, la destrucción, muchas veces la grabamos nosotros y las ponemos, ¿no? Entonces, en aquella ocasión Israel había cerrado completamente la franja, nos lo tuvo cerrado como 20 días y luego ya después nos dejó entrar, ¿no? Entonces, Israel es un Estado que no quiere dar mala imagen, y el hecho de no dejar pasar a la prensa en aquella época le perjudicó bastante. Le perjudicó bastante porque fue muy criticado por el hecho de atacar precisamente la libertad de expresión cuando nosotros queríamos entrar, cuando los periodistas queríamos entrar para ver qué es lo que estaban causando aquellos bombardeos, y no se nos dejó. Es una cosa que no ha hecho en esta ocasión, en 2014. En 2014 sí que ha dejado entrar desde un principio, ¿no? Entonces, bueno, pues... y ahora damos pase al reportaje, ¿no? Merkava, sus poderosos carros de combate diseñados específicamente para este terreno, deben estar a punto. La frontera entre Israel y Gaza es un continuo ir y venir de tropas. Los transportes de la infantería mecanizada y los bulldozers del ejército se amontonan bajo los cepelines de vigilancia, armamento de la franja con sus cámaras ejército moderno. Esta es una de las posiciones avanzadas del ejército israelí, a unos centenares de metros de la franja de Gaza. Estos soldados esperan la orden de entrar en combate, algo que podría ser inminente.
En Israel se extreman las medidas de seguridad ante la llegada de los cohetes palestinos. Hoy ha muerto un trabajador árabe de la construcción cuando uno de ellos ha alcanzado esta obra. Hemos intentado todo, vivimos bajo amenaza constante, dice este israelí indignado partidario de una intervención a gran escala del ejército. 2 israelíes y alrededor de 300 palestinos han muerto en estos 3 días de ofensiva. Hoy, el objetivo de la aviación hebrea han sido los edificios públicos, símbolos del poder de Hamás. El Ministerio del Interior y la Universidad Islámica, donde se han formado gran parte de sus dirigentes, están entre ellos. Bueno, después de estar varios días allí en la Franja de Gaza, pues nos permitieron entrar. Nos permitieron entrar allí en Gaza. Ahora os voy a poner también, si les parece, pues otro reportaje que está hecho de cuando entramos. Es un reportaje en el que llevábamos el productor, nuestro productor, que es otra parte fundamental del equipo, en este caso muchas veces lo asume Diego. Es generalmente el productor que busca la televisión, es un productor que conoce el terreno, que sabe muy bien de lo que vamos a hablar y que tiene muchos contactos. Llevábamos más de año y medio detrás de hacer este reportaje. Es un reportaje sobre cómo se fabrican, cómo los grupos armados palestinos fabrican los cohetes Qassam que lanzan a Israel. Digo que es un reportaje que fue muy difícil de conseguir precisamente porque los palestinos estaban muy reticentes a darnos ese reportaje por si éramos agentes israelíes, que ya ha ocurrido en más de una ocasión que se utilizan a periodistas pues de tapadera o como agentes pues para localizar objetivos. Entonces estaban bastante reticentes. Conseguimos contactar con un grupo de milicianos palestinos, las brigadas de Abu Rish, que tienen como unos 3.000 milicianos, y bueno, una vez que estábamos allí, pues precisamente fuimos capaces de... Bueno, os tengo que decir que esta es la guerra de Gaza, no la última que ha habido, sino la anterior. Lo que pasa es que como la guerra de Gaza está bastante reciente, la última que ha habido ha sido en 2014, esta es la de 2009, entonces, bueno, pues me ha parecido que era bastante ilustrativo cómo hacer más o menos cómo se trabajaba. Entonces, bueno, contactamos con ellos y conseguimos que nos llevaran, después de 1 año y 4 meses, que nos llevaran a ver cómo se hacían los cohetes que lanzaban contra Israel y que son los que precisamente hacen más daño a Israel, porque esos cohetes, aunque causan menos muertes que el armamento tan avanzado que hemos visto, los Merkavas, los tal, causan un daño indiscriminado, porque los lanzan, pero no saben dónde van a caer. Es decir, una bomba israelí, efectivamente, sabe dónde la lanza con más o menos cierto error, saben dónde la lanzan, bien, disparan y luego resulta que al lado había una familia y la matan, o que se les va el tiro y matan a más, pero esto lo tiran y no se sabe dónde cae. ¿Esto qué produce? Pues además de un posible daño personal o de un daño personal, en la última guerra han muerto 66 israelíes, o 71, con 5 civiles, la mayoría son militares, bien es cierto, pero eso produce que cada vez que se dispara un cohete, toda la gente se tiene que meter en los refugios, paralizan las ciudades y causan un daño económico grave. Entonces, bueno, podéis comparar que, aunque un armamento es muy superior al otro, el otro también causa daño, ¿no? Pero bueno, así es como, más o menos, fabrican los cohetes, ¿no? Para este reportaje, que como insisto, llevamos 1 año y medio detrás de él, primero tuvimos que contactar con el jefe de las brigadas de Abu Rish, que yo cuando le conocí llevaba un pasamontañas, pero aún así fui capaz de reconocerle, porque el hombre era muy bizco. Entonces, aunque llevara el pasamontañas, cuando le vi en realidad, dije, tú estabas el año pasado en Rafah, en un puesto de miliciano. Me dijo, ¿cómo me has podido reconocer? Y claro, le dije, por la voz. Entonces, este hombre nos citó en un restaurante de Gaza, nos metió allí en un apartado, se sentó detrás con la pistola, me dijo, bueno, ¿tú por qué quieres hacer este reportaje? ¿Por qué estás tan interesado en la liberación del pueblo palestino? Dijo, bueno, pues me parece una causa, que estáis peleando en un conflicto asimétrico, tal, y es que entiende que no me puedo fiar de ti. Le dije, hombre, te puedes fiar de mí, yo he ido con la que es mi mujer, que es Lourdes, y yo te puedes fiar de mí porque estás comiendo con mi productor, con mi conductor y con mi mujer. No traería a mi mujer a algún sitio si te pretendiera engañar, porque dijo, ¿es tu mujer?
Y dije, pues sí, dijo, pues entonces os venís a merendar a casa. Nos llevó a merendar a su casa. Una casa que para ser un dirigente Hamás era, vamos, 200 metros, claro, este era un dirigente importante de Hamás, perdón, de Hamás, de Al-Fatah, y tenía una casa grandísima. Y luego hicimos el viaje, después de que merendáramos en su casa, claro, yo no pude ver a su mujer, mi mujer sí, porque lógicamente son musulmanes. Nos llevó, nos metió en 2 coches, nos separaron en 2 coches. Yo pedí que por lo menos el traductor mío, en el que es una persona de plena confianza, el productor, viajara con mi mujer. Claro, fue un viaje un poco tenso, ¿no? El comando palestino da un larguísimo rodeo por las laberínticas carreteras del centro de la franja. A menudo Israel bombardea sus vehículos. Llegamos a una casamata situada a unos 3 kilómetros de la frontera. Allí, el líder nos explica el montaje del cohete. Artesanal, hierro y soldadura. En la cola va el combustible a base de glucosa y nitratos venidos de Egipto por los túneles de contrabando. Solo tenemos esto para hacer frente a los israelíes. Ellos tienen aviones y misiles de alta tecnología con los que matan a nuestras familias, dice el líder de esta célula vinculada a Al-Fatah, que colaboró con Hamás durante la guerra del pasado enero. El montaje es muy peligroso. A menudo hay accidentes. El explosivo es comprado a los contrabandistas israelíes. Armas rudimentarias pero letales. El grupo monta la lanzadera en un olivar. El proyectil puede dispararse en el momento o dejarse listo para activarlo a distancia, una táctica utilizada por la guerrilla libanesa Hezbollah. En estos momentos el cohete está preparado para su lanzamiento, pero nos sobrevuela el avión espía israelí. El lanzamiento debe ser abortado, porque en este caso los milicianos solo dispondrán de unos 15 segundos para huir. Durante la tregua se han lanzado unos 185 cohetes que no han causado víctimas. Fueron el motivo que esgrimió Israel para desencadenar una ofensiva en la que murieron alrededor de 1.300 palestinos, más de la mitad civiles. En 8 años han matado a una treintena de israelíes, 10 de ellos en la última guerra. Bueno, como veis, es bastante asimétrico. El hecho de que haya un armamento superior no quiere decir que la otra parte no tenga capacidad de causar daño, pero sí que es cierto que, bueno, las cifras no mienten. En aquella guerra hubo 1.000 y pico soldados, 1.000 y pico palestinos, 1.400 palestinos muertos por 33 israelíes, si no recuerdo mal. En esta ha habido 2.000 palestinos por 71 israelíes, ¿no? Aún así, claro, lo que alega Israel es que ningún Estado puede permitir que haya una amenaza constante sobre su población y que maten a sus civiles. Claro, lo que dicen los palestinos es que los israelíes matan más, ¿no? En cualquier caso, el conflicto palestino-israelí, y esta es otra semejanza también con el colombiano, es que es un conflicto en el que la prensa tiene mucha presencia. Están muy acostumbrados a la presencia de la prensa, con lo cual es relativamente fácil trabajar. Como sabéis, en la primera intifada, que fue en el 87, el componente mediático fue muy importante en que Israel saliera muy perjudicado. Las cámaras, los canales de televisión, dimos aquellas imágenes en las que aparecían soldados israelíes o tanques israelíes disparando a los palestinos que les lanzaban piedras. Y Arafat supo muy bien, Yasser Arafat, que entonces era el líder de la autonomía palestina, supo muy bien capitalizar aquella imagen, con lo cual enseguida, bueno, pues hubo una reacción internacional en contra de Israel, que ha sido lo que ha ocurrido en estas 2 guerras de Gaza. También, a pesar de que el armamento palestino también había mejorado. No está a la altura de Israel, pero también había mejorado. En Israel hay un control, digamos, relativo de los medios. Hay un control relativo, digo, porque los israelíes, que son el Estado más democrático de Oriente Próximo, los israelíes respetan, y respetan bastante, mucho, yo diría, a los medios de comunicación. Es decir, los israelíes, mientras no hagas las cosas que te prohíben expresamente, te dejan hacer lo que quieras, que es una cosa que no ocurre en Líbano, es una cosa que no ocurre en Siria, es una cosa que no ocurre en Egipto. La prensa israelí, yo diría que es muy buena. La prensa israelí critica muchísimo a su gobierno. Yo no sé si muchos gobiernos occidentales aceptarían que su prensa les criticara tanto como los israelíes les critican a ellos. Les critican mucho.
hay asociaciones pro derechos humanos, incluso de exmilitares, que denuncian los abusos de su ejército. Yo no sé qué ocurriría si en España, por ejemplo, alguna asociación de militares o de exmilitares criticaran lo que ha hecho el ejército español en Irak o lo que ha hecho el ejército estadounidense en Estados Unidos, en Irak. Es decir, yo diría que el grado de libertad de la prensa israelí es muy alto y que la calidad de la prensa israelí es muy alta. Ellos tienen un sistema muy elaborado de portavoces. Sus portavoces, en cuanto ven a un periodista extranjero, van a por ti, van a contarles su historia, van a decirte, oye, mira, aquí cayó un cohete, aquí vivía una familia de 5 miembros, aquí ha pasado no sé qué, que es una cosa que no hacen los ejércitos españoles. El ejército español, por ejemplo, el ejército español ve un periodista con una pluma y una cámara y le teme más que a un miliciano del Estado Islámico con un RPG. Salen corriendo literalmente o te cierran la puerta, ¿no? Es decir, los portavoces israelíes son muy buenos y te contestan lógicamente dándote su versión, porque para eso están, pero son muy buenos. Yo creo que es algo que debería tomar nota todos los ejércitos israelíes, o sea, todos los ejércitos occidentales. En Oriente Próximo el conflicto no es solo con Israel, también está con el Líbano, es decir, hemos tenido varias guerras, varios enfrentamientos con Líbano. El Líbano, por ejemplo, y aquí cabría hacer ya que estamos hablando de libertad de expresión, hacer, pues por ejemplo, una comparación. En Líbano, la libertad de expresión es bastante menor que en Israel. En la parte norte sí te respetan, sí puedes hacer pues prácticamente lo que quieras, pero en cuanto llegas al sur, en cuanto llegas a la parte chií, en cuanto llegas a Dahia, en el sur de Beirut, o en cuanto quieres cruzar el sur del Litani hacia abajo, ahí entras ya bajo el control de Hezbollah, que es una milicia libanesa que ha sido, digamos, la única que ha sido capaz de plantar cara al ejército israelí, y ahí te lo controlan todo. Es decir, saben, en el sur del Líbano no se tira una sola piedra sin que el jeque Hassan Nasrallah, que es el jefe, el máximo líder de Hezbollah, lo ordene. Es decir, no se sabe nada. O sea, no se hace nada sin que Hassan Nasrallah pues lo sepa. En Libia, bueno, Libia es, por ejemplo, Libia fue uno de los conflictos más... Bueno, antes de Libia yo creo que convendría hablar quizás un poquito de Siria. Siria es una cosa pues totalmente diferente. Yo he estado en Siria, he tenido la suerte de estar 4 veces en los 2 últimos años, 2 en el bando rebelde y 2 en el bando gubernamental. Ya no puedo entrar en el bando gubernamental porque al haber estado en el bando rebelde, el gobierno sirio considera que has violado las leyes migratorias de su país y entonces no te deja entrar. En el bando gubernamental no existe... Yo diría que la libertad de prensa está muy limitada, porque según aterrizas en el aeropuerto te colocan un tipo del Ministerio del Interior, y ese tipo del Ministerio del Interior o del Ministerio de Información no te suelta. Nosotros conseguimos que nos soltara un día a cambio de una remuneración y le cayó un rapapolvos que yo no sé qué habrá sido de él. Luego nos pusieron a otro y no le volvimos a ver. Pero bueno, y pudimos adentrarnos un poquito en Homs, en otros barrios, ver, grabar los muertos, ver un soldado al que le acababan de pegar un tiro, muy desagradable, se le estaba saliendo toda la masa encefálica. En Homs es una situación, la verdad, bastante complicada. En la zona rebelde, aunque pueda parecer mentira, pasa un poco lo mismo, porque es imposible moverte sin el apoyo de gente que está allí y que pertenecen a los rebeldes, que conocen perfectamente el terreno y que si no te mueves con ellos, sin duda caes en manos del ISIS, del ejército islámico. Está totalmente atomizado, cada pocos metros tienes un control, es como Beirut en los años 80, y entonces cada vez que te para uno, la gente con la que vas, tus guerrilleros con los que vas, tienen que convencer al siguiente de que tú eres bueno y no eres un agente estadounidense, un agente del gobierno de Al-Assad. A nosotros en uno, pues resultó que se
nos vio la cámara un tunecino, un miliciano del ISIS, y nos detuvieron, y nos tuvieron allí 5 horas. Cuando nos movemos precisamente, a veces nos movemos pues empotrados con el ejército, empotrados con los grupos rebeldes, y siempre con alguien que es un productor y que es nuestros ojos, es nuestros oídos, y que hace las labores casi siempre de investigación. Se me ha olvidado poneros un reportaje. Esas labores de investigación muchas veces llevan meses, muchas veces pues la gente te pide dinero. Nosotros tenemos una máxima que es que no pagamos. De los cohetes que habíamos hablado antes, voy a poner otro vídeo que es precisamente, de cómo se pasaban armas o cómo se construían los túneles a través entre la Franja de Gaza y Egipto. Esos túneles se hacen mediante un acuerdo comercial, es decir, alguien de la Franja de Gaza llega a un acuerdo con alguien de Rafah, y entonces empiezan a cavar túneles. Esos señores son los que los cavan por $100 diarios, porque eso es arena, como veis. El túnel puede colapsar y además los israelíes los bombardean. Nosotros, después de que el productor estuviera trabajando muchísimo tiempo y no lo consiguiera, pues una noche en un restaurante yo conocí a un capataz de estos túneles. Y entonces este capataz me dijo, pues yo te llevo un túnel. Es que muchas veces estos reportajes salen así. Me dijo, pues yo te llevo un túnel porque llevo 2 y estoy construyendo un tercero. Entonces, bueno, pues construyen el túnel y luego cobran por las mercancías. Estos túneles, por supuesto que se pasan armas. Hay algunos por los que caben coches, vacas, motocicletas, pero hay otros por los que se pasan comida y alimentos, ¿no? Entonces, bueno, lo estaban construyendo, siempre te dicen que es para comida y alimentos, lógicamente, no te van a decir que es para meter Kalashnikov. Entonces, bueno, hay veces que esa labor que llevamos meses intentando hacer, pues surge, ¿verdad?, con un simple contacto que haces en un restaurante, por un amigo, porque eres simpático, porque le caes bien a un señor. Y este es el reportaje. En esta zona de Rafah, a pocos centenares de metros de la frontera con Egipto, se esconden las bocas de los túneles. Los contrabandistas no quieren que se grabe el exterior para no ser identificados. A casi 10 metros de profundidad y sin ventilación, el calor es sofocante. En equipos de 4 personas y turnos de 12 horas se excava la arena de Rafah. El sueldo, $100 diarios. Mucho dinero en Gaza para un trabajo muy arriesgado porque Israel suele bombardear esta zona para destruir las galerías. El precio, morir, aplastado por la arena. Estamos a 8 metros bajo el nivel del suelo. Para destruir estos túneles, Israel utiliza unas bombas llamadas Bunker Buster, que penetran en el suelo varios metros y estallan dentro con una gran capacidad destructiva. Estos túneles son la principal vía del contrabando de armas para los milicianos de Hamás, aunque también se utilizan para traficar con otras mercancías. Esta galería es para traer comida, no armas, nos dice Ahmed, uno de los cavadores. El bloqueo que Israel ha impuesto a la Franja de Gaza ha hecho proliferar este negocio. Desde que Hamás ganó las elecciones palestinas en 2006, solo permite la entrada de ayuda humanitaria con cuentagotas en un territorio donde más del 80% de la población recibe algún tipo de socorro internacional para poder sobrevivir. Bueno, en esta época todavía no estaban tan extendidas las nuevas tecnologías como ahora, aunque sí que lo estaban, pero yo creo que ha sido a partir de 2011 cuando ha empezado todo el boom de poder volcar a internet los contenidos y grabarlos con los teléfonos móviles. Ahora incluso nosotros, cuando hemos estado en Venezuela, ¿verdad?, hemos podido grabar en los supermercados con teléfonos móviles a escondidas, porque está prohibido grabar en los supermercados, y entonces pues lo que hemos hecho ha sido luego editar estas piezas con esa imagen que sacar de los móviles. Pero antes era todo mucho más artesanal. Es el caso, por ejemplo, que os quería comentar de otra guerra de Oriente Próximo, que es la de Libia. Oriente Próximo, digamos que es el Masrek, ¿no? Pero fue una guerra muy interesante porque fue una guerra que nadie se esperaba que durante la primavera árabe, que también ha sido pues uno de los grandes eventos, ¿no?, de los últimos años, nadie se esperaba que alguien fuera capaz de tumbar a Gaddafi, de la misma manera que nadie se esperaba que el pueblo fuera capaz de derrocar a Mubarak. Entonces, bueno, la guerra de Libia yo diría que nos sorprendió un poco a todos
y enseguida hubo dos bandos, cayó primero el este del país, la zona de la Cirenaica, cuya capital es Bengasi, que tiene un componente muy importante de población islamista. Allí la guerra fue tan sorpresiva que sorprendió incluso a los propios medios occidentales. De entrada tuvimos que llegar allí en tropel, entrar como se pudo, no había comunicaciones, porque aquí, por ejemplo, en Israel, en Palestina, incluso en Siria, funcionan las comunicaciones. En Irán, en Irak, funcionaban con los turayas, pero en Siria no había absolutamente nada. Es decir, no funcionaba ningún teléfono, excepto los famosos zurayas, que son unos teléfonos satelitales, que bueno, son carísimos porque suben la señal a satélite y bajan, y entonces no había ni siquiera señal de internet. ¿Os imagináis el mundo sin internet? ¿Os imagináis que no os podéis conectar a nada? Bueno, pues yo sí me lo imagino, porque nosotros lo hemos vivido, los que somos más mayores, pero los más jóvenes, pues es extraño, ¿no? Entonces no había teléfono, no podías ir, y si querías enterarte de cualquier cosa que pasaba en el frente, tenías o que bajar tú al frente o que hablar con los soldados que venían. Eran como las guerras, es una visión muy romántica del periodismo, es como las guerras del siglo XIX, ¿no? O de principios del XX, que no había forma de comunicarte, porque claro, ya no había ni telégrafo, ¿no? Entonces era una guerra bastante yo diría que no sé si volverá a haber una guerra así, porque ya, bueno, cada vez las comunicaciones avanzan más. Bueno, fue una guerra, la verdad es que bastante sangrienta. Todos recordáis el linchamiento de Gaddafi, ¿no? Aquellas imágenes que se dieron, que luego ha planteado bastantes conflictos éticos, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí hay os ponemos otro vídeo, pues de esa guerra, que ahí veis también pues cómo se cruza todo aquello, cómo se va. Esto eran unas planicies, dale, esto es unas planicies de desierto inmensas. Comercios cerrados a cal y canto. La proximidad de las tropas de Gaddafi ha convertido a Astavilla en una ciudad desierta. Los que aún no se han ido hacen colas en las gasolineras para conseguir combustible. Al oeste de la ciudad, los milicianos se preparan para la llegada de las tropas del régimen. Muchos se dirigen al frente. Sus antiaéreos disparan a los aviones. Mohamed nos cuenta que hoy han bombardeado menos por la tormenta de arena, que ha concedido un respiro momentáneo a los rebeldes. El objetivo del régimen es cortar las comunicaciones con Breiga, castigando las carreteras que se unen en Astavilla. La batalla por Astavilla, donde nos encontramos ahora, ha comenzado. De la toma de esta localidad dependerá que las tropas de Gaddafi sean capaces de rodear a los rebeldes. La resistencia en esta zona es fuerte, como ocurre en ciudades como Misurata o Sawiya, donde todavía hay bolsas de resistencia. Este miliciano nos cuenta que aguantarán el avance del ejército a pesar de que su armamento es peor, y pide la ayuda internacional para que la revuelta no quede sepultada bajo la arena del desierto. Veis que había, lo que os comentaba es que es muy curioso, ¿no? Veis que había, por ejemplo, tormentas de arena, ¿no? Aprovechábamos las tormentas de arena pues para esquivar, para cruzar las zonas en las que había en las que estaban los francotiradores de Gaddafi, que días antes acababan de matar a un cámara de Al Jazeera, porque ya sabéis que Gaddafi declaró a la prensa enemiga del régimen. Entonces a cada uno que cogía lo tenía secuestrado allí durante meses, como fue el caso de Manu Bravo, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis? Un cámara asturiano que, bueno, en España pues fue muy famoso. En ese sentido, trabajar aquí en Colombia, yo diría que muchas veces para la prensa es tan peligroso o más. ¿Por qué? Bueno, pues hace unos años, lo vimos con el caso también de Romeo, bueno, pues se exponía a caer en manos de la guerrilla o bueno, se exponía pues a lo mismo que nos exponemos cuando estamos allí, que es a cualquier combate o a cualquier tiroteo. También hemos visto las imágenes estas en Siria, cuando se intenta cruzar la calle, que los disparan y los matan, ¿no? Eso ha ocurrido también allí en Jerusalén, en Palestina. Aquí en Colombia, bueno, pues en un escenario de conflicto siempre puede ocurrir. Además, aquí tenemos el problema añadido de las BACRIMO, de la delincuencia, que muchos saben que los periodistas llevamos un elevado importe, un equipo que vale mucho dinero,
y bueno, pues somos un blanco para la delincuencia común. Pero bueno, quizás el que mejor os puedo explicar las circunstancias de trabajo aquí en Colombia, pues sea Diego, ¿no? Que es el que más experiencia de campo tiene, porque a mí lo que yo he podido ver en este año que he estado aquí es que Bogotá es un mundo y los territorios en los que opera la guerrilla es otro totalmente distinto, ¿no? Sí. Agradezco la invitación que nos hizo don Luis, hablar un poco de nuestras experiencias, agradecerle también a ustedes que han tomado un poco de su tiempo para aprender un poco más de lo que pasa en Medio Oriente y lo que pasa en Colombia. Bien, como lo decía don Luis y como lo decía Oscar, nosotros en Bogotá vivimos como en una especie de burbuja y uno a veces piensa que como en Bogotá no pasa nada, entre comillas, pues hay delincuencia común, pero como no vemos guerrilla, no vemos paramilitares, entonces en Colombia en general es igual. Pero la verdad es que cuando uno viaja al campo, pues yo no he tenido la oportunidad de ir a Irak, a Siria, a Libia, pero he ido a Villavicencio, Chaparral, Titiribí y muchos sitios más donde la guerra se vive aquí en Colombia. Y más que hablar del periodismo, de cómo los periodistas cubren la guerra aquí en Colombia, me traje unas piezas que alcancé a hacer con el corresponsal anterior, porque como lo decía Oscar, él no ha alcanzado todavía a dimensionar la guerra que hay aquí, de ir a los territorios donde están las víctimas, de ir donde están las víctimas de los paramilitares, las víctimas de la guerrilla, víctimas del propio Estado, del propio ejército, donde las mujeres, los niños, ancianos son las víctimas de toda esta guerra. Y cuando uno viaja allí, a esos territorios, se da uno cuenta que la gente no conoce, que la gente de las grandes ciudades no conoce la realidad del país, y por eso uno a veces, cuando ve las noticias y ve la gente criticando un proceso de paz, que no es la solución, pero es un primer paso, que es mucho mejor eso a que sigan con la guerra. Recuerdo ahorita un caso que nos pasó en Tarazá, Antioquia, que visitamos a un periodista muy sencillo de una emisora de esas de pueblo, de un municipio muy pequeño, y al tipo lo amenazaban día y noche. Él solamente vivía con su hijo, un niño muy pequeño, y él le decía a todo el mundo, le decía al comandante del ejército: mire, me van a matar, ya me han amenazado muchas veces. Y el tipo apareció en las noticias como el periodista más amenazado del mundo, porque lo amenazaba la guerrilla, lo amenazaban los paramilitares, lo amenazaban los políticos. Y fuimos a hacerle reportaje a él un poco antes que llegara Oscar, y le hicimos el reportaje y nos decía: mire, allá arriba en esa montaña están los paramilitares que me amenazan, yo lo conozco, él viene aquí al pueblo, me saluda, yo le digo a la policía que es él, nadie dice nada. Y hace poco salió la noticia, después de que le hicimos el reportaje, hace como 2 meses, por fin lo mataron. Entonces, la labor del periodismo en algunos sitios es privilegiada, en otros sitios es muy arriesgada. Pero más que eso, me gustaría mostrarles lo que pasa con la gente en esos pueblos, la gente que llega desplazada aquí a Bogotá. Es bien difícil la situación de ellos. Entonces, por ejemplo, un reportaje que hicimos en Medellín de desaparecidos. Vamos a ver el caso de una señora que la guerrilla casi la mata porque era colaboradora de los paramilitares, pero luego los paramilitares, cuenta ella, le acaban casi con toda la familia, que porque era colaboradora de la guerrilla. Entonces aquí la pobre señora y todos estos desaparecidos, víctimas de 2 bandos. Queremos vivos, libres y en paz. Hubo un tiempo en que las caras de estas pancartas eran algo más que estampas en el álbum de los desaparecidos. Hoy, sin embargo, forman parte de ese puzzle siniestro de colombianos a los que un día la guerrilla, los paramilitares o el Estado se llevaron sin dejar rastro. Desde hace 11 años, las Madres de la Candelaria de Medellín luchan para que no caigan en el olvido. Pero desde que no están, la vida para ellas es un cúmulo de incertidumbres.
¿Qué estarán haciendo con él? ¿Dónde lo tendrán? ¿Cómo lo tendrán? ¿Cómo estará él? ¿Tendrá hambre? ¿Tendrá frío? ¿Estará desnudo? ¿Estará descalzo? Mira, es que es muy tortura. Eso es una tortura. Amanda Gallego es una colombiana que se considera muerta en vida. Un día la guerrilla se plantó en su vereda y le pegó un tiro porque supuestamente colaboraba con los paramilitares. Vivió para contarlo y para ver también cómo otro día los paras se llevaron a casi toda su familia porque supuestamente colaboraba con la guerrilla. Yo tengo 16 familiares desaparecidos de esa misma vereda. La vereda de la Esperanza del Carmen de Oral. En una sola fecha desaparecieron 16. Durante años nadie buscó a los desaparecidos, pero desde 2005 la Fiscalía colombiana recorre muchos rincones del país para dar con sus restos. Las declaraciones de los paramilitares desmovilizados han permitido localizar 3.200 cuerpos en fosas comunes. Son solo una pequeña parte de los 28.000 desaparecidos que hay en Colombia. La mayoría por cuenta de los paramilitares, empeñados en borrar como fuera las huellas del crimen. Cómo acudieron a construir lagos, a veces con cocodrilos, para enviarlos allí a los desaparecidos, a las personas que asesinaban, para que nadie encontrara rastros de ellos. Las pruebas de ADN han permitido identificar más de 900 cuerpos que ya han sido entregados a sus familias. Pero todavía quedan lugares como este, el cementerio de Río Negro, muy cerca de Medellín, que están llenos de NNs, de cuerpos sin identificar que nadie ha reclamado. Luis Fernando Vargas, el sepulturero, lleva 20 años colocando cuerpos anónimos en lápidas. El año que trajeron más NN fue en el 2003-2004. ¿Cuántos? Más de 200. Solo aquí en este cementerio hay más de 200 NNs, más de 200 cuerpos sin identificar. La Fiscalía todavía tardará tiempo en ponerles nombres y en entregar los cuerpos, pero al menos poco a poco la memoria en Colombia comienza a desenterrarse. Ahí podemos ver el ejemplo de cómo esta gente del campo, la mayoría, son las víctimas de la violencia en Colombia. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y cuando viajamos con los periodistas, buscamos esas historias. Hay historias que lo afectan a uno, porque a veces uno solamente va a hacer un trabajo y uno pues aparentemente solamente es darle rega a la cámara y colocar el micrófono, pero cuando uno está escuchando con el audífono y empieza a escuchar lo que cuentan esas personas, lo que dice la gente. Hay un caso que me conmovió mucho en Medellín de una señora, una familia campesina, que los guerrilleros le mataron al esposo y ella de miedo se voló con su hija a Medellín. Pero al llegar a Medellín, ustedes han escuchado las famosas pandillas o los famosos combos en Medellín. Al llegar a Medellín, uno de esos jefes de esos combos se enamoró de la niña, que apenas tenía 15 años. Y cuando la señora pasaba con la niña, le decía: mire, cuídemela bien que ya está vendida. Entonces la señora, recién llegada del campo, sin trabajo, con una tragedia que acarrea la muerte de su esposo, pues ella no le paró muchas bolas a eso, como decimos, y un día se llevaron la niña y la violaron. Y entonces cuando escuchábamos la triste historia de esa señora, ¿qué iba a hacer ella viviendo en Medellín, sin dinero con qué pagar aunque sea un arriendo, con los combos detrás de la hija, porque ya supuestamente después de que la habían violado ya la iban a vender, porque en Medellín se da mucho el caso que venden las niñas menores de edad? ¿Y para dónde iba a agarrar si no podía devolverse a la finca, si no podía irse para otro lado porque no conocía a nadie? Entonces uno como que queda pensando qué va a ser la vida de esta señora mañana, qué va a pasar con su hija, qué es lo que les espera a esta pobre gente. Entonces me gustaría que ustedes pensaran qué es lo que le espera, por ejemplo, a Colombia si seguimos en guerra, si seguimos el mismo grupo armado, aunque dicen ahora que los paramilitares ya no están, pero son los mismos que se llaman ahora bandas criminales. Solamente algunos, dichos por ellos mismos que hemos entrevistado, los que entregaron las armas fueron algunos campesinos que ellos uniformaron, y por lo que salió en la prensa se dio cuenta que todo fue un montaje, de que la entrega de las armas, y ellos siguen operando igual, pero ahora ya se llaman bandas criminales. Entonces, si no hay un proceso de paz, si no avanzamos hacia la paz,
el conflicto en Colombia, quién sabe por cuántos años más va a continuar. Voy a mostrarles otro caso, por ejemplo, de las mujeres víctimas, a ver si les muestro las mujeres o las indígenas. Este fue el caso también de una indígena que a veces no miramos también en la tragedia del que tienen los indígenas en Colombia, y a esta señora también le pasó un caso muy similar al que les estaba contando. Años después de que violaran y mataran a su hija, Blanca recoge los huesos en el cementerio. A la joven indígena la violaron varios paramilitares en La Guajira. Hoy Blanca por fin podrá enterrarla bajo el rito guayú. Que ellos vieron cuando la violaron, no solo uno, sino varios hombres. Y después de que la violaron, eran varios carros, ya ellos escucharon los gritos que ella decía, no me maten, no me maten. Y ellos no escucharon sus ruegos. La hija de Blanca es una de las 490.000 mujeres que han sufrido algún tipo de violencia sexual en los últimos 10 años del conflicto. Lo dice un informe de la Casa de la Mujer y la ONG Intermón Oxfam. En ese tiempo, 6 mujeres fueron abusadas cada hora por los grupos armados. Giovanna Sáenz forma parte de esa estadística. Lideraba un grupo de mujeres en una zona de la costa pacífica. La violaron, huyó a Bogotá y allí la volvieron a violar. El que nos violen nos quitan mucho de nuestra libertad, nos quitan muchas veces las ganas de vivir, o sea, a ti después de que te violan, tú lo primero que piensas es en acabar con tu vida. La mayoría de las víctimas no denuncia por miedo, pero un grupo de valientes como la periodista Ginette Bedoya se han atrevido a denunciar el problema. Yo creo que era una necesidad de empezar a hacer un duelo que me tardé 10 años en hacer. Y también la necesidad de hablar por otras mujeres que no lo pueden hacer por temor o porque no tienen las condiciones de seguridad para hacerlo. Y sin embargo, el miedo sigue latente. El 82% de las víctimas no se atreve a denunciar. De lo que hablan ellos ahí es que los grupos armados, tanto los paramilitares como los guerrilleros, utilizan la violencia sexual en las mujeres. Que por venganza, por ejemplo, una familia que ellos dicen que le colaboró, en este caso, que le hayan colaborado a la guerrilla, ellos llegan y violan a todas, a la mamá, si hay una anciana, a la anciana, a las niñas, y utilizan esa arma en todo Colombia, tanto paramilitares como guerrilleros, y también tenemos casos de militares que lo hacen. Entonces es bien difícil el conflicto. Ya para terminar y para hacer unas preguntas que ustedes quieran hacerle a Oscar, a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué los soldados no van y acaban de una vez con la guerrilla, sabiendo dónde están? ¿Por qué no van y se internan de una vez y los acaban a todos? Nos explicaba el ejército que es demasiado complicado perseguirlos en la selva, porque los guerrilleros ya se conocen los senderos, conocen los caminos, y cuando llega el ejército y cae en paracaídas o los van siguiendo por carro y ellos se internan en la selva, se pierden. Y si no se pierden, entonces siguen el camino y el camino ya está minado. Entonces en Colombia hay demasiada gente ya discapacitados, sin piernas, indígenas, soldados, y esta también es una tragedia que debería terminar. Entonces vamos a mostrarles ya para terminar de las minas antipersona. Cada día que pasa las minas dejan 3 víctimas en Colombia. Encontrarlas cuesta caro, unos 800 euros cada una, pero plantarlas es muy barato, apenas entre 2 y 3 euros. Y en un país en guerra los actores del conflicto, sobre todo las FARC, las siguen utilizando. Marlon, Luis, Carlos y Fabián han sufrido las consecuencias. Trabajando en el campo pisaron una mina y hoy acuden a un centro de rehabilitación para paliar las secuelas que tendrán de por vida. Perdí mi pierna, mi brazo, un ojo y el oído. La rehabilitación es importante, pero también el trabajo psicológico con unas personas que necesitan escuchar y ser escuchadas. Que siempre nos dicen, pero si somos inocentes, nosotros no hacemos parte de la guerra, nuestras familias están sufriendo, nos estamos muriendo de hambre, no tenemos con qué trabajar. Porque la realidad al final es que las víctimas de las minas, casi 600 en lo que va de año en Colombia, se sienten olvidadas y abandonadas. A uno nadie lo emplea en ninguna parte por la discapacidad. ¿Sabe? Uno ya no es lo mismo porque uno pasa muchas necesidades.
Las minas cambian vidas y quitan trabajos, y por eso es clave también la reinserción laboral de las víctimas. Financiar los programas de ayuda a las víctimas como este es muy importante, porque quien pisa una mina y logra sobrevivir va a necesitar una atención médica completa durante toda su vida. La tarea es larga y compleja, pero si hay ayuda, entienden las víctimas, no hay obstáculo que se les resista. Y decía el periodista ahí que sembrar una mina le cuesta a los guerrilleros o al que siembra la mina entre 1 y 2 euros, pero luego quitar esa mina le cuesta al Estado 800 o 1000 euros. Entonces vemos que es bastante difícil, y por lo que vemos en las negociaciones que están haciendo con la guerrilla, ya van a empezar a colaborar y a ser desminado en los municipios. Entonces creo que eso es una buena noticia para Colombia. A mí me gustaría terminar pues con como he empezado, ¿no? Diciendo que, claro, me resulta muy extraña o muy difícil de comprender la guerra en Colombia. Cuando vemos la guerra de Irak, de Libia, de Siria, vemos escenarios totalmente destruidos, vemos unas escenas de destrucción, unos bombardeos impresionantes, pero no vemos una zona T, no vemos la burbuja que se vive en Bogotá, posiblemente en Medellín. Vemos unos dos bandos enfrentados dedicados al exterminio del uno al otro, y sin embargo aquí lo que vemos es como una sociedad convive de espaldas a un conflicto, muchas veces obviándolo, y quizás esa sea una de las razones por las que el conflicto dura tanto. Corrígeme si me equivoco, pero creo que en Siria estaba previsto ir a un lugar, te mandaron ir a un funeral y todos los que fueron a ese lugar murieron y tú no. Y bueno, no es la circunstancia, sino cómo se puede salir a trabajar cómo controlas el miedo para poder hacer un trabajo así. Más en Siria, porque eso lo leí en la preparación de la conferencia y asusta, ¿no? Bueno, principalmente porque cuando sales a hacerlo no sabes que te van a disparar. Pero bueno, en esa ocasión no es exactamente como se refleja ahí por algún error que fue la transmisión de datos. Íbamos, en realidad mataron a Gilles Jacquier, que era un periodista francés. Yo había coincidido un par de veces con él, no tenía gran trato con él, pero sí le conocía, y fue pues una circunstancia del destino. Es decir, nos había llevado el régimen sirio a Homs en 2 autocares, a 2 grupos de periodistas, porque como os digo, lo controlan todo, y entonces íbamos haciendo pues distintas actividades cada grupo de periodistas. Nosotros habíamos ido a cubrir un funeral, pero el de la CNN no. Entonces el grupo de Gilles prefirió una manifestación, nosotros queríamos una manifestación también, pero el periodista de la CNN no quería manifestación y quería un funeral porque no lo tenía. Entonces, bueno, dijo, venga, por favor, dejarme dejarme ir al funeral, vamos al funeral y nos vamos, etcétera. Total, que íbamos hacia el funeral y Gilles prefirió ir a la manifestación. Y justo las tropas, los rebeldes bombardearon esa manifestación que era a favor del régimen con mortero, y Gilles pues le hirieron y lo mataron. Entonces, bueno, luego resultó que el de la CNN tenía que transmitir y tampoco fuimos al funeral. Entonces la persona que hizo el reportaje le gustó mucho eso de se salva de la muerte por ir a un funeral. No fue exactamente así, porque luego tampoco fuimos al funeral, pero sí. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues como te digo, principalmente porque cuando tú sales a hacer esto no sabes que te van a matar o que te van a disparar. Si lo supieras no irías. Pero y luego aparte que es tu trabajo. Tú vas y nadie piensa que le va a pasar a él. Pero estar en una calle con bombas asusta. Quiero decir, al final vas perdiendo sensibilidad al miedo, ¿o qué pasa? Hombre, tú te acercas hasta... No se imagina uno que no sea periodista de guerra de poderlo hacer. Hombre, tú te acercas hasta más o menos donde puedes. Afortunadamente la cámara tiene unos objetivos que no te hacen estar tan cerca. Generalmente quien más se la juega es el cámara. Tarde o temprano el cámara es el que tiene que de alguna manera grabar y es el que más se la juega.
tú puedes permitirte el lujo. A ver, yo siempre voy con el cámara porque si a cualquiera de los dos nos pasa algo, el otro tiene que ayudar, pero al fin y al cabo el que tiene que hacer así para grabar es el cámara, ¿no? Bueno, tú hacer la entradilla más o menos como puedas, y luego el problema está en que, por ejemplo, muchas veces los disparos no es una bala que pasa, sino es un bombardeo, entonces el bombardeo te puede cazar aunque tú estés escondido, aunque tú estés agachado. El mortero es muy peligroso porque el mortero cae vertical, entonces expande. Si veis cómo es la explosión de un mortero, tiene forma de estrella, entonces la única forma quizás de esconderte es tener un hueco o tener una protección. Hace una estrella, sí, el mortero, entonces es bastante peligroso, pero bueno, nosotros no somos héroes, somos periodistas, es decir, no somos Rambo, no tenemos que estar donde está cerca, aunque bueno, ya sabéis que Capa decía que no había foto buena si no estás cerca de la imagen, ¿no? Pero eso quizá, Diego, o sea, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces? Pues como puedes, ¿no? Bien, cuando uno va a hacer un cubrimiento de un enfrentamiento o de una noticia donde esté pasando algo, pues uno en la mente nunca se le pasa que le va a ocurrir algo. Sin embargo, uno pues toma las precauciones. La última que nos pasó con Luis Pérez es que en Venezuela el año pasado hubieron bastantes manifestaciones allí. Y fuimos a un lugar, nos fuimos con Luis, lo hacíamos con mucha precaución y siempre íbamos con la gente hablando, con contactos ahí dentro de ellos para poder entrar. Y en una de esas pensamos que eran de los amigos y nos metimos con los enemigos. Y cuando estábamos grabando y empezamos a ver que iban armados y que no eran tan amables como eran los estudiantes, pues empezamos a ver que ya nos estaban mirando mal y empezamos a retirarnos de a poquito. Ya cuando estábamos escapándonos, se acercan 4 encapuchados, se bajan de una camioneta, le colocan a Luis un revólver en la cabeza, a mí me colocan el otro y nos dicen: entrégueme la cámara ya, porque hay unos grupos paramilitares en Venezuela afines al gobierno que se llaman los colectivos y no dejan grabar nada cuando ellos están cometiendo los delitos o cuando están haciendo algo ilícito, para que no haya evidencias y así el gobierno no pueda decir que eran ellos o que eran los amigos de ellos. Entonces en ese momento nos colocan el arma en la cabeza, yo le entrego la cámara, unos vecinos nos esconden en un conjunto cerrado y luego ellos se dan cuenta que estábamos en el conjunto, con unos explosivos tumban la puerta del conjunto y empiezan a perseguirnos y nosotros corriendo por unos atajos y un monte que había, y ahí duramos escondidos 5 o 6 horas con la adrenalina y el miedo y uno esperando, pero si salimos nos matan. Pero uno cuando sale del hotel o sale de la oficina nunca piensa que le va a pasar algo, pero sin embargo pues es lo que hay, es lo que uno se enfrenta al día a día. Yo puntualizaré que tienes que siempre confiar también un poco en tu suerte, ¿no? Mira, en otra operación que hubo en Gaza, yo siempre llevo pins del Real Madrid, son aquí lo llaman pins también, las insignias del Real Madrid, pequeñitas, porque las voy repartiendo. Entonces en una ocasión en la que había unos combates en unas calles de Gaza, yo le había dado una a un niño y le habíamos pedido a un chico que nos llevara, que le habíamos pagado. Y dice el tío que no nos lleva, que es muy peligroso porque los israelíes pueden batir la calle y nos pueden disparar. Y entonces el chaval al que le habíamos dado el pin, que se llamaba Ahmed, que tenía pues 10 años o una cosa así, dice: vale, por ahí no se puede pasar, pero los milicianos han ido destruyendo los muros de las casas para poder pasar sin que les dé, y yo conozco el camino. Entonces si queréis os llevo. Y el tío nos llevó, pum pum, hicimos las imágenes a través de las paredes de las casas que habían tirado con pico y pala. Podía pasar. Fuimos, hicimos las imágenes, hicimos la entradilla, nos quedó una pieza bastante bonita, con movimiento de tanques. Volvimos y cuando volvimos íbamos al coche, el tío que no nos había querido llevar, le traían 4 con un tiro de francotirador en el pecho. O
sea, no nos había querido llevar porque era peligroso, nos llevó el niño y sin embargo él, pues le habían pegado un tiro. O sea que luego tampoco nunca sabes qué es lo que puede pasar. Buenas noches, mi nombre es David Riaño, yo soy estudiante de periodismo de la Universidad del Rosario. Muchas gracias por venir y pues por dar el tiempo de contestar las preguntas. Yo quería preguntarle a usted, hace unos años, usted lo mencionó, a Romeo Langlois, un periodista francés que cubría conflicto aquí en Colombia, lo secuestró las FARC. Fue un caso que tuvo y causó mucho revuelo no solo en Colombia sino en el extranjero, y un mes después se logró su liberación por medio pues de la cooperación del gobierno francés y también del Comité Internacional de la Cruz Roja. Yo tengo la sensación de que si no hubiera sido Romeo Langlois, si no hubiera sido Diego Franco, tal vez no habría tenido la misma suerte. Entonces, bueno, estas son dos preguntas. En cuanto a esa sensación de que su condición de periodista europeo, extranjero, representa ciertas garantías de seguridad a la hora de cubrir conflicto en Colombia, ¿usted siente que esas garantías suceden, por ejemplo, solamente por el hecho de usted ser un periodista extranjero? Y la segunda también es, en otros conflictos del Medio Oriente, ¿suceden también este tipo de garantías o es más bien al contrario, que ha encontrado barreras por su condición de extranjero para cubrir conflicto? Bueno, hombre, sin duda ser natural de un país en un país que está en guerra puede representar un problema, no solo en Colombia sino en cualquiera, es decir, al extranjero a veces, últimamente no, sobre todo en Oriente Próximo, o sea, sobre todo no en Oriente Próximo, en Siria y en Irak, donde está operando el Estado Islámico, es un problema. Pero generalmente el periodista extranjero se le ve un poco más neutral, salvo que como en el caso de Siria o como en el caso de Libia, te declaren objetivo, ¿no? Pero sí, sin duda, posiblemente, yo creo que si hubiera sido Diego Franco en vez de un extranjero hubieran tenido más problemas, hubiera tenido que ponerse a trabajar televisión española, la diplomacia española, porque se trataba de un trabajador extranjero, pero yo creo que aquí tienen bastantes menos reparos en matar a periodistas, como decía Diego, como ha puesto el caso, que a un periodista extranjero, que siempre puede tener unas consecuencias. Todos los grupos armados, o casi todos, tienen apoyos del extranjero y entonces eso les puede perjudicar en la imagen pública. Eso ahora se ha convertido en un problema en Oriente Próximo. En Oriente Próximo los occidentales están bastante cotizados. En Irak siempre. Yo recuerdo varias veces que he ido en Irak que yo llamaba a mi productor, tú tienes que tener una fe ciega en el productor, y el productor, sobre todo en 2007, era más Al-Qaeda. Había bandas criminales que se dedicaban a coger al periodista extranjero y entregárselo al grupo armado suní de turno, generalmente vinculado con Al-Qaeda, para que pidiera un rescate y después lo degollara. Yo he llamado al productor y le he dicho, oye, voy tal día, a ver si podemos hacer algo, y me ha dicho, Óscar, no vengas, yo no puedo trabajar contigo porque ya me han dicho, saben que trabajo con periodistas, y ya me han dicho que o los entrego o van a por mi familia. Entonces, no puedes venir porque me van a coger a un hijo, me van a amenazar a los hijos y te voy a tener que entregar. Eso era en 2007. Ahora ese negocio del secuestro, pues como veis, pues ha ido a más. Periodistas españoles, pues bueno, tuvimos la suerte de que han soltado a Marginedas, han soltado a Espinosa y han soltado a Vilanova. Yo lo mío no diría que fue un secuestro, yo estuve 5 horas. Además yo tuve muchísima suerte porque allí la gente que iba conmigo se enfrentó, era bastante al principio que empezara la ola de secuestros, y además yo iba con una persona que hubiera tenido gran valor para ellos, no yo, sino la persona que iba conmigo, y que no diré quién es. Pero hubiéramos podido tener algunos problemas, gracias a Dios la gente que estaba con nosotros, pues no, y era el Estado Islámico. La gente que estaba con nosotros se enfrentó a ellos, aunque los quitaron las armas, eran un grupo de 7 milicianos, les quitaron las armas, pero se enfrentaron a ellos verbalmente y a empujones, llamaron al jeque del campo de refugiados, al encargado de la cocina, etcétera, etcétera, y vinieron. Se juntaron como 50 personas en el campamento del ISIS y nos soltaron. Fueron 5 horas, 4 horas y media, por eso eso no es un secuestro, eso es
Yo no me atrevo a llamar eso secuestro cuando ha habido compañeros que han estado meses y que además luego los han cortado el cuello. Ya habéis visto que los americanos tienen especial valor para ellos, ¿no? Los americanos o los franceses. O sea, es decir, por ser francés, Romeo era francés y lo soltaron, pero puede ocurrir lo contrario. Entonces, bueno, pues nunca sabes. Pero bueno, en aquella época también era un momento difícil porque fue justo después del gran ataque químico que lanzó al-Assad en los suburbios de Damasco, que, bueno, murieron 1000 y pico personas. Obama dijo que iba a atacar, Putin dijo que no atacara, y los extremistas sobre todo pensaban que un segundo objetivo de los bombardeos de Obama podían ser los islamistas. Entonces por eso iban haciendo acopio de periodistas extranjeros para obtenerlos de escudos humanos. De hecho, nos dijeron que no volviéramos a entrar y entramos otra vez en una ambulancia, pues como si fuéramos médicos. Entramos desde Turquía y entramos en una ambulancia, que allí las ambulancias las pintan de barro para que porque al-Assad las bombardea, y entramos en una ambulancia pues como si fuéramos médicos. ¿Considera que esa apatía, esa indiferencia de las ciudades está de alguna manera auspiciando la inequidad que es la que ha causado en gran parte el conflicto armado? Sí, sin duda. O sea, estoy totalmente de acuerdo con usted. En el último desayuno con el presidente Santos, el presidente Santos nos suele convocar pues bastante a menudo a ciertos medios extranjeros, a la prensa, ¿no? Pues para darnos pues, bueno, sus impresiones, etcétera. En el último desayuno con el presidente Santos, él decía que era bastante más difícil vender la paz que vender la guerra, que él tenía confianza en que tarde o temprano los colombianos compraran el paquete de la paz completo, pero que precisamente lo que le resultaba extraño era que donde más animadversión había al proceso de paz era en las ciudades, que en las zonas de conflicto, donde la gente había sufrido el conflicto por ambas partes estaban totalmente, o sea, estaban más predispuestas, no totalmente, sería excesivo, pero estaban más predispuestas a perdonar que la gente que no había sufrido el conflicto, que eran precisamente la gente de las ciudades, la gente de, digamos, de más clase, de clase más acomodada, las que eran contrarias al proceso de paz. Luego también hay otros datos que, bueno, los tienen ustedes en la prensa. Desmovilizar a un guerrillero vale 4,5 millones, o han calculado que vale 4,5 millones de pesos, mientras que combatirlo vale 10. Esa cifra, pues a mí por lo menos me da cierta esperanza, porque por supuesto que hay que dar a la gente, a los guerrilleros que se desmovilicen, una forma de vida. El problema es que dar una forma de vida a unas personas que no saben hacer otra cosa y que además están acostumbrados o les viene el dinero del narcotráfico, que te produce la hoja de coca, te puede producir 6 cosechas, ¿no?, al año, mientras que el café con suerte te produce 2. Pues es complicado. Es complicado. No sé tú qué piensas. Sí, de lo que se ha visto y de lo que hemos hablado con los campesinos y eso, la mayoría está de acuerdo con el proceso de paz. Y en las ciudades, lo que decía Oscar y lo que decía Estudio de las Burbujas, sin embargo, es una esperanza, y los gobiernos tienen ahora o están planeando muchas cosas para darle oportunidad al desmovilizado y también concientizar a las personas de que lo acojan, de que también puede ser una persona de bien. Eso de lo que tú decías, de que ellos también se pueden convertir en bandas criminales, ellos ya lo están viendo y ya están empezando a hacer planes de cómo educar a la gente para que lo ayuden y para que sea una igualdad. Sin embargo, en el campo se está viendo mucho que ellos van a entregar el uniforme y van a firmar y van a decir sí, y van a entregar su fusil, pero ellos se van a devolver a hacer lo mismo, porque es lo que saben hacer la guerra. Pero muchas personas van a venir y van a querer trabajar, y el gobierno ya está viendo eso, y me parece a mí un paso importante. Bueno, mi nombre es Raiza González. Mi pregunta es, tanto como camarógrafa y como periodista, ¿cómo han visto que ha evolucionado el conflicto en el Oriente Medio y en Colombia desde el momento que han estado trabajando en ello? No solo digamos, en Siria,
con Bashar al-Assad o en la Franja de Gaza, sino en el Oriente Medio en general. ¿Cómo ha evolucionado el conflicto desde 2009, desde antes hasta ahora? Bueno, el conflicto, precisamente desde el 2009, como tú bien has dicho, es una fecha muy significativa, porque es cuando fracasan los acuerdos de Anápolis entre palestinos e israelíes, y cuando Netanyahu llega al poder y entonces se bloquea todo. Se bloquea todo. Netanyahu, pues, es un enemigo acérrimo de la solución de los dos estados, y mientras él esté no habrá acuerdo entre israelíes y palestinos. El envenenamiento del conflicto palestino siempre envenena todas las relaciones en Oriente Próximo, y luego la primavera árabe, que yo creo que está mal llamada primavera árabe porque así ha resultado ser una primavera musulmana, una primavera islamista, pues yo creo que lo que ha traído es incluso más inestabilidad en la región. En Egipto las cosas van peor, es decir, los militares han dado otro golpe de Estado para volver a ponerse ellos. En Siria el conflicto está todavía aún peor, y bueno, en Libia ya lo vemos. O sea, en Libia parece extraño que bajen los precios del petróleo con la reducción de las exportaciones que ha habido precisamente por todos los grupos, por la presencia de todos esos grupos armados, que cada uno se coge un pozo de petróleo para financiarse. Con lo cual, y en Colombia, sin embargo, yo veo al presidente Santos muy decidido a firmar. Lo que ocurre es, como muchos han apuntado, la desmovilización de la guerrilla no se traducirá en la creación de nuevas bandas criminales. Eso es lo que habrá que ver. Bueno, pues si me permiten, quería agradecerle a Óscar, desde aquel día que fuimos a ver cómo era Unicentro en coche, el cariño y el afecto que has tenido a esta casa, y desearte muchísima suerte en Jerusalén. Te seguiremos viendo en el telediario, y en cuanto a Diego, que seguirás siendo amigo de esta casa porque permaneces, y que te lleves un pequeño recuerdo, que es simplemente decir gracias. Embajada de España, Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos, a Óscar Mijallo, corresponsal de Televisión Española en Colombia, en agradecimiento a su colaboración y afecto con este centro. Que tengas mucha suerte. Gracias.